os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, estemos apercibidos. ¿Cómo puedo yo orar resentido con mi hermano? ¿Cómo puedo yo orar resentido con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Jesucristo es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que Él puede guiarme por sendas de paz, junto a aguas de reposo, siempre me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre estarás conmigo. Te buscaré todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Jesucristo es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que Él puede guiarme por sendas de paz, junto a aguas de
de justicia. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre estarás conmigo. Te buscaré todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre estarás conmigo. Te buscaré todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Y en tu casa moraré por largos días. Padre, te necesito cada día más para luchar y caminar hacia la patria celestial. Lléname, 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 lléname. Lléname de ese fuego celestial, lléname de ese poder que a mí me hace llorar. Lléname, lléname, lléname. Padre, te necesito cada día más para luchar y caminar hacia la patria celestial. Lléname, 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 lléname de ese fuego celestial. Lléname de ese poder que a mí me hace llorar. Lléname, 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 lléname. Ahora sí, hermano, ahora no muy conocido, parece que lo han escuchado. Levántate y ven a la casa del alfarero, porque ahí oirás mis palabras. Este fue el mensaje que le diste a Jeremías, que como el barro
levántate y ve a la casa del alfarero, porque ahí oirás mis palabras. Este fue el mensaje que le dices a Jeremías, que como el barro cambiaría nuestras vidas. Tú puedes cambiar nuestras vidas. Haz de mí lo que tú quieras hacer, como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero ser en tus manos, Señor. Yo quiero ser en tus manos, Señor. Tengo el tiempo un poquito más temprano. Pues gracias a Dios, hermanos, por los cantos tan bonitos que trajo el hermano. Este último canto es un canto que es muy hermoso. Parece, es un mensaje que Dios le dio a Jeremías sobre su pueblo Israel. Y es lo mismo, ¿se acuerdan la serie que vimos? Como el alfarero, las manos del alfarero. Es lo mismo que Dios quiere hacer cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar. Y incluso cuando usted lee la palabra de Dios en su casa, el propósito de Dios es cambiar nuestras vidas. Cambiarnos cada día más, moldearnos, ayudarnos y sobre todo pues que estemos preparados para el día que nos encontremos con Él. Que no vayamos a salir avergonzados. Entonces vamos a seguir adelante, hermanos, con acuérdense, la semana pasada mirábamos un poco sobre Dios, lo que Él hizo por nosotros, cómo a veces nosotros caemos en el engaño, ¿verdad? Y queremos nosotros por medio de obras buscar el perdón de Dios. Cuando sabemos que la obra perfecta para la redención de nuestras almas, la justificación y el perdón, lo pagó Cristo. ¿Verdad que si no le debemos de añadir nada, cero? Nada de que porque yo leo mucho, porque yo oro mucho, por eso Dios me ha perdonado, no. Es por la sangre de Jesucristo, por el Cordero perfecto que fue inmolado y molido por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, con esto, hermanos, les voy a decir, les quiero pedir, por favor, estén muy atentos. Les pido a Dios que me ayude a explicar este tema. Es un tema un poco difícil, pero con la ayuda de Dios voy a poder explicarlo, porque yo sé que es Dios quien lo hace para su pueblo, para mi propia vida. Y voy a pedir a los jóvenes, los niños, que estén bien atentos, jóvenes, porque esto habla de la justicia de Dios. Es tan importante que entendamos la justicia de Dios, porque a veces, hermanos, es bien fácil decir Dios es bueno, o hay una preguntita por ahí que vamos a ver ahorita que a veces surge en las personas, en aquellas que no conocen a Dios, de decir un Dios de amor, un Dios bueno no puede condenar. Yo sé que algunas veces a lo mejor usted ha escuchado personas que dicen, pero ¿cómo un Dios de amor puede condenar a una persona y arrojarla al infierno? ¿Cómo es que Dios puede hacer algo así si el primer atributo de Dios es amor? Entonces, vamos a analizar este tema, se va a llamar la justicia de Dios. Pero la justicia de Él, a su manera de Él, no a la nuestra, porque a veces nosotros entendemos la justicia de Dios de cierta manera y a veces no es la bíblica. Entonces, estamos de acuerdo en que Dios es justo, ¿verdad que sí? Es importante que la iglesia entienda que Dios no hace nada que sea injusto. Nada, hermanos, porque Él es justo.
Entonces, cuando Dios arroje a las personas al infierno, cuando les diga, apártense de mí, yo no los conozco, cuando diga, siempre te complaciste en el mal, y luego viene algo que dice, apartados de mí, malditos. Todas estas cosas, hermanos, parecieran para algunas personas, especialmente aquellos que aún no han nacido de nuevo, que conocen, pero no han nacido de nuevo, todavía no tienen el Espíritu Santo, les cuesta entender cómo un Dios bueno, cómo un Dios justo puede castigar el pecado. ¿Cómo puede ser que un Dios de amor haga semejante cosa? Que a su criatura, a quien creó, la echa que se queme en el infierno. ¿Cómo lo podemos reconciliar? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Le pido a Dios que me ayude a extender este tema lo más que se pueda, para que especialmente los jóvenes y los adultos que tienen algunas dudas, o algún adulto a lo mejor que no ha nacido de nuevo, pueda entenderlo mejor. Entonces ruego a Dios entonces que pueda yo explicarlo. Vaya buscando ahí Romanos 3, vamos a leer versículos del 1 al 20. Vamos a hablar de este Dios justo, un Dios que dicta leyes y cuando se quiebran sus leyes hay una sentencia. Ahorita lo voy explicando con leyes en la tierra y cómo Dios también dio su ley. Me voy a dar tiempo que lo busque. Creo que tenemos tiempo hasta las 5. 5 para las 12. Ok. Dice así, versículo 1 del 3 de Romanos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Es una pregunta. Y luego dice, mucho en todas maneras. Y luego dice, primer punto, ¿por qué tiene ventaja? Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Acuérdense que el Evangelio, la palabra de Dios viene por medio de los judíos. Por allá vino el Señor Jesús también. Y luego dice el 3, pues que si algunos de ellos, estos ellos son judíos, hablando de los judíos, han sido incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Hace otra pregunta, que después la vamos a ir poniendo a nuestros tiempos. Y luego dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hombre ahí es todo el género humano. Como está escrito, para que seas justificado en tus obras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar, aquí viene, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Vea la pregunta que viene aquí. ¿Será injusto Dios que da castigo? Ahí viene una pregunta, hermanos. ¿Será injusto Dios que da el castigo? Tiene que ver el contexto de lo que está hablando. Hablo como hombre y luego recalca, en ninguna manera. De otro modo, viene otro argumento aquí. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esa era una difamación que le hacían al apóstol y a los de aquel tiempo. Y luego dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de nuestros tiempos ya como cristianos y los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Está tremendo, ¿verdad, hermanos? Esta última parte está tremenda lo que dice. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada un poquito sobre el consejo del apóstol Pablo que da de que los cristianos ya no debemos de andar por obras, pero hablando obras de la ley, no obras que Dios preparó de antemano para que su pueblo ande en ellas, no, obras rituales, muertos, como guardar un día, hacer ciertas cosas. Dios me acepta por la ropa, porque no como carne de esto, o porque yo me congrego tal día, o porque yo... Hay tantas cosas, hermanos, que podríamos meter ahí. Entonces, es claro lo que dice aquí, dice, ni un solo ser humano, no importa seas pastor, sacerdote, monje, el más espiritual, dice, no hay un solo ser humano que pueda ser justificado. Esta palabra es perdonado, redimido, nacido de nuevo por las obras de la ley. ¿Cuáles obras? Los rituales religiosos. Nadie, ni una sola persona, diga lo que diga quien sea. Hay personas que aseguran, no, sí, Dios acepta la adoración solamente si no comemos esto, si no hacemos aquello, pero la palabra de Dios dice que no. Porque el fin de la ley ritual es Cristo. En Jesús se cumplieron todos los rituales, que lo vamos a ver parte ahorita. Todo lo que se hacía, las tórtolas, los machos cabríos, los becerros que se ofrecían, la grasa de las vísceras de los animales quemada, todo eso, todo el rociar a los utensilios del templo, el rociar a Aarón, el rociar a sus hijos, todo eso apuntaba ¿a quién? A Cristo, a Jesucristo. Todo eso apuntaba a Jesús. Levíticos capítulo 8, si usted no lo lee ahorita, pero usted lo puede leer en casa, cuando se instituyó cómo iban a adorar los sacerdotes, cómo iban a entrar a ofrecer sacrificio por ellos mismos y por el pueblo. Y ahí usted lo encuentra, cómo tenía que ser un macho de 1 año, un cabrito, un cordero, sin mancha, sin enfermedades, perfecto, para ser sacrificado. Ahorita vamos a ver cómo dice la escritura: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez qué es remisión? ¿Qué es remisión? Porque viene esa palabra en la Reina Valera. En algunas versiones ya más parafraseadas viene diferente. En expiación. Expiación, perdón. Sin que se derramara sangre que Dios el Padre exigía por el pecado de la humanidad, Dios exigió sangre para perdonar a los seres humanos. Y ahorita vamos a ver cómo la escritura dice en Hebreos, lo vamos a ver ahorita más adelantito, todo lo que se hacía antes, fíjense cómo dice, no quitaba el pecado, no, le recordaba al pueblo sus pecados y apuntaba al Cordero perfecto. Yo le voy a hacer una pregunta. Si no fuera por Jesús, ¿se acuerdan de nuestro tema pasado? Se llamaba Solo necesitamos a Jesús. Si no fuera por Cristo, hermanos, si no fuera por Él, por el Hijo de Dios, ¿cómo nos habríamos salvado? ¿Quién de nosotros podría decir, yo pude haber derramado mi sangre para que Dios me perdonara? ¿Quién? Nadie. Solamente el Hijo de Dios perfecto, sin mancha, sin pecado, el único que nunca pecó. Solamente Él pudo satisfacer la justicia de Dios. Solamente Cristo. Entonces, a nosotros, hermanos, dice la Biblia, nos fue gratis la salvación. Para nosotros es un regalo, es algo que no nos cuesta absolutamente nada. Es gratis la salvación. Pero a Jesús le costó todo. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que fue puesto en el madero por nuestras rebeliones. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios, hermanos? ¿Qué es? Mire, la Biblia dice que Dios es santo. Él no tiene ni cero de roce con el pecado. Dios es santo,
santo, santo. Él es perfecto, Él no soporta el pecado. Es más, dice que Dios aborrece el pecado. Es abominable para Dios el pecado. Entonces, ese Dios que creó al ser humano perfecto y lo miró caer y le dio un juicio, le dijo: el día que tú me desobedezcas y comas donde yo te dije que no tocaras y no comieras, ese día vas a morir. Dio su palabra y dio una sentencia. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Cuando nosotros decimos, usted ha escuchado mucho este término en las noticias, dice, por ejemplo, mataron a la hija de fulano y no se ha hecho justicia. Una cosa es la ley, la autoridad, y otra cosa es la justicia. Es diferente. Porque la autoridad que usted mira en los jueces, en la policía, ellos tienen la autoridad. Pero no porque un juez tenga la autoridad en sus manos, un juez que usted ve sentado ahí, quiere decir que imparte justicia. ¿Verdad que no? Hay mucho juez corrupto. Sin embargo, nosotros, hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios, tenemos al juez perfecto. El que no hace, dice la Biblia, acepción de personas. Pobres, ricos, como decía aquí, judío, gentil, seas quien seas, pobre, lo que tú seas, Dios te acepta, no por ti, no por mí, por Jesucristo su Hijo, por Él, porque Jesús es el único bueno, y por Él nosotros tenemos entrada al Padre. Entonces, Dios, como es justo, en su justicia demandaba, para poder perdonar a los seres humanos, un sacrificio único, que lo satisfaciera, que quedara satisfecho, para justificarnos a nosotros. Imagínense, hermanos, para darnos la justificación. Miren, la palabra justicia, se la voy a dar, ahí es lo que estamos viendo. Viene del griego dikaios, así como suena, dikaios. Quiere decir esto de justicia algo equitativo. ¿Usted sabe qué es equitativo? ¿Lo entiende? ¿Nadie? ¿De los estudiados? No. Es parejo. Lo que hablábamos ahorita. Él no hace excepción. Él no hace diferencia entre Aarón y el que no era Aarón. No, para Dios, equidad. Parejo. Con todos. Equitativo. Entonces se puede traducir así. La justicia de Dios lo hace perfecto. Él juzga a todos por igual. Para Él no hay diferencia. Usted y yo merecemos la condenación. Y si usted dice que no, está pecando. Nosotros merecemos la condenación. Ese es el veredicto de Él. Muerte, infierno. Pero fíjese usted lo maravilloso, que lo vamos a ir viendo como vayamos avanzando. El mismo juez que dictó la sentencia, que dictó muerte para todos aquellos que quebrantaron mis leyes, que no les importó adulterar, fornicar, mentir, hablar contra su prójimo, y toda la ley, toda la pisoteamos, todos nosotros, toda. No, dígame un mandamiento de la ley que no rompimos en nuestra vida, uno siquiera. ¿Cuál? Entonces, si un mandamiento decía apedréenlo o sáquenlo, apártenlo, ahora junte todos los mandamientos, todos juntos, ¿cuál cree que era la sentencia? Muerte. Ese es nuestro veredicto, ese es el juicio de Dios para nosotros. Para que no nos crezcamos, merecemos la muerte eterna. Merecemos estar condenados eternamente en el infierno, en el lago de fuego. Eso es lo que merecemos. Pero entonces viene la justicia de Dios. El mismo juez se preparó un cuerpo. Ahorita lo vamos a ver. Y Él mismo, hermanos, pagó el precio. Porque ¿quién lo podría pagar? Solamente Él. ¿Quién es sin pecado? Solamente Él. Entonces, es equitativo. También se traduce esta palabra justicia como santo, justo y perfecto.
aquí en la tierra no lo va a hallar. Eso aquí no existe. Aunque usted sea cristiano y yo sea cristiano, no somos perfectos en nuestra propia persona. ¿Verdad que no? Muchas veces no somos justos tampoco. ¿Quién nos hace perfectos, hermanos? ¿Quién nos hace perfectos para Dios? Cristo. Pero no nosotros. No, porque como dice el hermano, no, nosotros no somos perfectos por nosotros mismos. Nos hace perfectos, justos y aceptables la persona de Jesucristo ante el Padre. ¿Sí? Entonces, esto sirve, hermanos, para que nos animemos de que no es por nosotros, hermanos. Porque a veces nosotros mismos nos descalificamos, como digamos la semana pasada, a nosotros mismos. La lucha contra el pecado es cruel, es dura, es encarnizada, y cuando menos sientes, ¡zas!, otra vez es lo mismo. Como el pueblo de Israel, cada año y cada día estaban haciendo sacrificios y sacrificios, recordándoles, son imperfectos. Y nosotros tenemos ahora un abogado en el cielo que intercede por su pueblo llamado Jesucristo. Que intercede por nosotros. Entonces, como seres humanos pecadores, rompimos todas las leyes de Dios. No hubo una ley que no rompiéramos. Y cada vez que se falla en cumplir una ley de Dios, como consecuencia lleva un castigo. Usted lo puede leer. Lleva un castigo. Y al violar nosotros todas las leyes de Dios, pecando, desviados totalmente de las leyes de Él, ¿qué merecíamos? Violamos todos sus estatutos, todas las leyes que nos dio. El veredicto final fue muerte eterna, la condenación. Ese es el veredicto. Es más, cuando nace una criatura, cuando nace un niño como el que va a nacer de Bianca, se va a oír cruel, pero es la verdad. Nace en condenación. Vivo en la carne, pero muerto en el espíritu. Espiritualmente muerto. ¿Y sabe cómo se da cuenta? A como va creciendo una criatura, usted se da cuenta, y yo me doy cuenta, que nacen muertos en la relación con Dios. ¿Qué se va manifestando en un niño a como va creciendo? ¿El bien o el mal? La pura maldad. La pura maldad. ¿Qué da a entender eso? Separados de Dios, muertos. ¿Quién puede unir al ser humano otra vez en una relación con Dios y darle vida nueva? Jesucristo. Es Él quien la puede hacer. Entonces el veredicto final fue muerte, condenación total. ¿Por qué? Por no poder pagar semejante deuda que teníamos en el Padre. ¿Se acuerdan lo que mirábamos en el acta de los decretos? Que la hermana por ahí tiene una definición, como toda esa cosa, hermanos, que nos acusaba, todo el juicio de Dios estaba sobre nuestra cabeza. Pero Cristo cargó con todo eso, hermanos. Él lo cargó. Y lo clavó en la cruz. Cuando Él murió, hermanos, cuando Él dijo consumado es, Él cargó con todo el peso del pecado de la humanidad. No nomás de ese tiempo, de nosotros y de los que habrán de venir. Por eso cuando el Señor estaba ahí, con sus brazos abiertos, y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted cree, hermanos, que Él tenía miedo a morir? Ahorita vamos a ver algo, ¿no? Él dijo: a mí nadie me quita la vida. No, yo de mi voluntad la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, ¿por qué Él cuando oraba decía: Padre, si es posible, pasa de mí esto? No era el miedo a morir, hermanos. Él sabía que el pecado lo iba a apartar del Padre momentáneamente. Cuando dijo: ¿por qué me has abandonado?, es cuando cayó toda esa suciedad en Él. Todo lo sucio de usted, lo sucio tuyo y lo sucio mío. ¿Qué tuvo que hacer el Espíritu de Dios? Se apartó del cuerpo de Cristo. Y por eso Él exclamó como esclavo. Se sintió solo, abandonado, y dijo: ¿por qué me has abandonado? Así como usted siente cuando peca, y como yo siento cuando peco. ¿Usted se siente bien cuando le falla a Dios? ¿Siente uno mal? Y sientes el abandono de Dios.
Sabes que no estás bien con Dios y que Dios se ha apartado de tu vida. El espíritu ahí está, pero uno mismo lo constriñe, lo entristeces y ¿cómo te sientes? Mal. Terriblemente mal. Entonces, ¿cómo puede un condenado a muerte ser absuelto? ¿Usted ha visto en las cortes algún programa o una película documental de alguien que violó 20, 30 mujeres, niños? Vamos a poner el peor criminal, porque la muerte que sufrió Cristo era de los peores criminales. De los peores. Imagínense al peor criminal condenado a muerte. ¿Qué lo puede salvar, hermanos, de la silla eléctrica, de la inyección letal? ¿Sabe que si usted ha visto algo así, hay 3 teléfonos en el lugar de ejecución? Uno es el alcalde, el gobernador y el presidente. ¿Sabe qué están esperando los policías, los verdugos, los que lo van a matar? Una llamada en los últimos minutos antes de que él muera. Que alguno de ellos tenga misericordia y diga, no lo maten, denle otro tiempo. Eso es lo único que lo puede salvar. Que el que dictó la ley lo perdona. No porque sea inocente, no, culpable hasta la médula de los huesos, pero perdonado. Lo merecía, ¿no? Pero alcanzó misericordia. ¿Por qué? ¿Por bueno? No. El juicio era muerte. Pero el gobernador lo quiso tratar. Ahorita lo voy a explicar más con la escritura. Entonces, ¿quién tiene el poder para perdonarle la vida y declararlo inocente, aunque sea culpable? Ya se los dije, solamente el que tiene la autoridad de todos los cargos en su contra. En el caso del ser humano que nace muerto espiritualmente, todos nosotros, la condenación lo acompaña. Y prueba de esto es lo que yo les decía, que como va uno desarrollándose y creciendo, demuestra más por su forma de vivir que está muerto o muerto. Y necesita nueva vida, es decir, nacer de nuevo. Aquí podría haber cadáveres todavía, caminando, jugando fútbol, boli, viendo todo tipo de cosas, cadáveres, totalmente cadáveres apestados, hermanos, así como suena, con olor, dice la Biblia, de muerte. Porque para algunos la palabra de Dios es olor de vida, pero para otros, aunque estén aquí sentados, olor de muerte. Siguen siendo cadáveres vivientes, sin Dios en sus vidas. Entonces, no obstante, Cristo, el Cordero de Dios, pudo satisfacer la demanda de un sacrificio perfecto, sin mancha, sin falta, sin nada de contaminación, para poder satisfacer a un Dios santo, perfecto, justo y bueno. Solamente la persona de Cristo. Y ese Señor es el que nos ha dado la vida eterna por la muerte que Él sufrió en la cruz. El Hijo de Dios, que se llama Jesús. Es por eso, hermanos, que hoy podemos decir, yo tengo vida eterna. No porque yo la merezca, no. Yo no soy mejor que el que está afuera. Ni usted tampoco. A veces nos preguntamos, hermanos, si tenemos esta forma de decir que no es buena. De decir, ¿por qué entre todos Dios tuvo a bien escogerme a mí? No, no. Dios no te escogió. Dios hizo el llamado para todos, dice la Biblia. El llamado es para todos. Pero son poquitos los que les nace la fe. Es Dios por medio de su palabra que nos da la fe. Pero el mensaje es para todos, parejo. El que no se salva, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios o él? La persona rechaza voluntariamente a Dios, y al rechazar a Dios, ¿qué sigue? La condenación eterna. Entonces voy a leer del versículo 21 en adelante. Antes de eso, versículo 5, ahí del capítulo 3.
Fíjese bien cómo dice aquí, dice, y si nuestra injusticia, aquí ya está hablando, hermanos, de incluso la iglesia, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Vea la pregunta. ¿Será injusto Dios que da el castigo? ¿Qué está preguntando aquí? Si nuestra injusticia, es decir, aún siendo cristianos, a veces nos portamos y hacemos cosas que no. Y eso, cuando nos portamos así, hace resaltar la veracidad de Dios, su justicia. Entonces, ¿será injusto Dios que da el castigo? ¿Se acuerdan lo que yo les decía al principio? ¿Cómo un Dios de amor puede castigar? Exactamente castiga porque Él dijo que el pecado se tenía que castigar. Y Él es justo. Dios dice, hablo como hombre, en ninguna manera. Y viene otra pregunta. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo lo juzgaría si Dios por castigar sería injusto? ¿Cómo lo juzgaría? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos bien, hagamos males para que vengan bienes? Y luego hace una pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito. Y luego ahí viene, no hay un justo, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una fotografía de la persona que vive sin una relación con Dios. Esa es tu vida. Esa es la vida de una persona que no ha nacido de nuevo. Completito, está ahí todo, hermanos. Todo está escrito. Tienen, fíjese bien, abierta su garganta. Sepulcro abierto de su garganta. ¿Sabe qué quiere decir sepulcro abierto de su garganta? Es una tumba abierta apestosa. ¿Sabe usted, cuando usted abre un sepulcro y está un cadáver en descomposición, qué sale de ahí? Un olor putrefacto. ¿Sale algo bueno de la garganta de esa tumba? Miren, hermanos, es de ponerse a pensar. ¿Qué sale de nosotros? De los que nos decimos cristianos. De los jóvenes. Que ya conocen, que no son ignorantes de las cosas de Dios. Y dice usted, hermano, quiero decirlo aquí, aún como adultos. Porque a veces nomás decimos los jóvenes, pero con otros, ¿cuántas palabras en las que hablamos no estarán así delante de Dios? Yo me pongo a pensar así. Desordenadas. Sí, y que sabe uno que realmente, porque sí sabe uno, hermano, que esas palabras, aunque a veces las dices como jugando, pero son palabras que delante de Dios no entran. Ofensivas. Ofensivas, sí. Sepulcro abierto es su garganta. Ahora piensen, adultos y jóvenes, hay que pensar si entramos en él. Sepulcro abierto es su garganta. Y luego comienza exactamente de la boca, con su lengua engaña. Esa es una actitud de un mundano. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero si leemos el 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que decía el apóstol Pablo, yo no sabría que robar es malo si la ley no dijera no robarás. Y aquí, hermanos, en esto de la ley hay un peligro bien grande con nosotros y la crianza de nuestros hijos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos, hermanos? ¿Religión? ¿Ley?
o el amor de Cristo? Al Dios verdadero, el juicio que Dios traerá sobre aquellos que no son de Él. Que pueden ser religiosos, pueden tener actitudes de cristianos, pueden tener apariencia de cristianos, pero no cristianos. Dios no los va a aceptar por obras de la ley. Dios los va a aceptar por Jesús, el Hijo de Dios. Busque allí Hebreos. Bueno, antes de pasar les quiero dar otra palabra. Fíjese aquí, versículo 31, antes de ir a lo que les había dicho. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es Cristo mismo, testificada por la ley y los profetas. Está hablando de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo pues, fíjese bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire, le voy a hacer unas preguntas aquí antes de darle la definición de justificado. A veces, hermanos, nosotros como cristianos queremos predicarle a otros, incluso a nuestros hijos, y ni siquiera sabemos qué es la justicia de Dios, los atributos de Dios. Otra, ¿qué es justificados? Justificados es quedar absueltos de un delito que teníamos. Lo que veíamos ahorita, que alguien te justifique mereciendo la condenación. Si alguien le pregunta a usted, ¿y tú por qué dices que eres justificado? O a los jóvenes, ¿qué es justificación? Es porque en la persona de Jesús, siendo yo culpable, totalmente merezco el infierno, merezco la condenación eterna, pero Jesús vino y me justificó. Culpable sí, pero me perdonó y me hace acepto, justo para Dios. Ahora, ¿qué es redención? ¿Qué es redimir? ¿Sabe qué va a pegar? Te justifica, te redime, te salva, te aparta, te quita del camino donde íbamos, camino a la muerte, y te redime, como un esclavo antes. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de la esclavitud? De cómo el que se hace esclavo del pecado, o el que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. Exactamente esa palabra redención se usaba para los esclavos. Viene alguien, paga por el esclavo, lo rescata y ahora le pertenece a quien pagó por él. Eso es redimir. Esclavos del pecado, viene Jesús, nos salva y nos pone para Él. Ahora siervos para servirle a Él. Entonces mire, para avanzar, justificado. Esta palabra justificado, del griego dikaio, con doble O. Fíjese bien, mostrar o considerar piedad. También se traduce como mostrar o declarar a alguien justo, inocente y justificado. Esta palabra justificado, dikaio, así como suena. Es decir, da la idea a alguien que es culpable, totalmente merece la condenación, pero es justificado, perdonado. Ahora, la palabra redención, del griego apolutrosis, así como suena, que es la palabra redención, es, fíjese bien, liberar, dar salvación, remisión y rescatar. Esa es la palabra redención. Imagínense, rescatados ¿de qué? De la condenación eterna. Ahora sí, busque Hebreos. Vamos a Hebreos para avanzar. Que vaya quedando más claro. Hebreos 9. Busque Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículos del 6 al 28. ¿Ya lo tienen? Le voy a dar lectura. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir
los oficios del culto. Si usted quiere saber más, porque no va a haber tiempo de todo, tiene que leer Levíticos 8. Tiene que leer para que sepa más de qué se trata. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, está en el lugar santísimo, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todavía estaba el velo puesto ahí. Acuérdense que había en el tabernáculo de Dios, donde estaba el arca, había un velo puesto. El arca estaba dentro, el arca del pacto. Entonces, solamente hay que estudiar mucho más para saber de qué está hablando aquí. Había un velo puesto donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solamente en ¿qué? En comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando hasta que el Señor viniera. Dice el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, para siempre, la salvación, el rescate que pagó por nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mismo Cristo se ofreció. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Está hablando del antiguo pacto. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido, está hablando del testamento, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del misterio, y casi todo es purificado según la ley por sangre. Y luego viene esto que dice aquí: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, ¿quién fue el que pidió sangre perfecta para perdonar? Dios mismo, el Padre. Entonces, mire, si usted quiere saber un poquito más de todo lo que Moisés hizo, tiene que leer, acuérdese, Levíticos capítulo 8, para que lo entienda mejor, para que se dé cuenta por qué el Señor Jesús tuvo que venir, tuvo que morir para abrir el nuevo pacto. Mire, si usted ha leído bien la escritura, cuando el Señor Jesús murió y exclamó: consumado es. Cuando Él dijo estas palabras, dice que hubo un gran terremoto y se partió el velo del templo. Lo que yo les estaba hablando, había en el tabernáculo había un tipo de velo. El arca estaba atrás. Acá en la parte primera, como dice ahí, venían los sacerdotes, ofrecían sacrificios por el pueblo y hacían todos los rituales, pero atrás de la cortina, que algunas traducciones lo traducen como cortina, era un velo, estaba el arca del pacto. Y ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año.
¿Qué simbolizaba el acta del pacto? ¿La presencia de quién? De Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Él iba y él traía el mensaje. Cuando se rompe el pacto, lo viejo muere. Cuando dice ahí, no se puede recibir el testamento o la herencia hasta que el que hizo el testamento, en este caso Dios, muera. Hasta que muera el que dio el pacto, entonces recibes lo nuevo, la herencia, ya puedes disfrutar de ella. ¿Cómo fue? Jesús vino y murió. Se preparó un cuerpo, vino y murió. Se rompe el velo y queda expuesta el arca del pacto, dando a entender el nuevo camino fresco de vida que es Jesucristo. Se abrió. Ya no es el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote eterno y para siempre es Cristo, quien está ante el Padre por su pueblo. Y ahora podemos ir directo a Él. Ya no tenemos que pararnos antes, no, vamos directamente a Cristo. Todas las ceremonias, todo lo que se hacía de rociar y todo eso apuntaba al Cordero de Dios, a Jesucristo. Entonces, mire, voy a seguir leyendo ahí para avanzar. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, es decir, por su pueblo ante Dios. No por nosotros mismos, es Jesús el que entra por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Acuérdense, la sangre que ofrecía el sacerdote no era la misma de él, era sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Está hablando de Cristo. Para quitar del medio el pecado. Para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Eso está hablando de la venida de Él por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que les esperan. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que esperamos, su pueblo. Esperamos a que el Señor aparezca por segunda vez para los que le estamos esperando. Está en la Escritura, hermanos. No lo dude. Entonces dice 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora vea usted lo que yo le decía hace rato. De otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios. Está hablando, si en ese tiempo esos sacrificios se hubieran hecho perfectas a las personas, nomás se hubiera hecho una vez. Sin embargo, se tenía que hacer repetidas veces. Ahora dice, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero eso no pasó. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados por la sangre de los toros, de los machos cabríos. No puede quitar los pecados. Esta sangre nunca pudo limpiar al ser humano. Por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién entró en el mundo? Va a hablar de Jesucristo. Mire usted, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Jesús. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién nos hizo perfectos? Cristo. Una vez y para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré, y añade. Y luego ya sigue lo demás que no lo voy a leer. Miren, hermanos, le voy a contar algo que está en la Escritura. Ustedes recuerdan, hermanos, leyendo todo esto, cómo Dios se proveyó un cordero, cómo Dios mismo se proveyó un cuerpo. Porque no hay que deslindar, hermanos, no se va a quedar pensando, entonces murió Dios en la cruz. Hay algunos que dicen así, entonces el mundo dejó de tener Dios. No. Un cuerpo se preparó, humano, perfecto, sin pecado, sin mancha, para poder satisfacer su sed de justicia. Mire, ¿se acuerda usted cuando Dios habló con Abraham y le pidió a su hijo Isaac? ¿Ustedes se acuerdan las palabras que le dijo cuando le dijo que le sacrificara a su hijo? Dice, a tu único hijo. Y luego le dijo, ¿al que qué? A tu hijo, ¿al que qué? Al que amas. ¿Abraham amaba a su hijo? ¿Cree que no? ¿Qué cree que sintió, hermanos, cuando iba caminando a ese lugar del sacrificio, donde iba a ser el altar? Preparó todo y después iba a sacrificar a su hijo ahí. Y lo iba a hacer, hermanos. Entonces, Dios hace algo maravilloso, hermanos, apuntando a Jesús. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, le dijo, no le hagas daño al muchacho. No lo lastimes. Porque sé que me amas y que crees y tienes fe. Entonces, Dios hace algo maravilloso, hermanos. Sujetó un cordero para el sacrificio en un arbusto. Ahí estaba el cordero para morir en el lugar de Isaac. ¿Sabe qué quiere decir esto? Dios voluntariamente sujetó a Jesús en la cruz. Allí lo amarró y lo puso ahí para tomar nuestro lugar. Para que usted y yo no tuviéramos que pagar el precio del pecado. Dios se proveyó a sí mismo el cordero, hermano. Donde usted y yo teníamos que estar. Donde teníamos que morir y ser sacrificados eternamente. Entonces, ¿qué hace el Padre? Manda a su Hijo en nuestro lugar y lo pone ahí. ¿Merecemos el perdón? No. ¿Merecemos su amor? No. ¿Por qué lo hizo entonces? Por amor a su santo nombre. Por amor a Él mismo. Por amor a Él. Y de esa manera mostró, dice la Biblia, su gran amor al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer, hermanos, no es simplemente, si yo le pregunto aquí a cualquier joven y les digo, o a cualquier adulto, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Dios? ¿Qué cree que me va a decir? ¿Que no o que sí? Que sí, todos. Yo sé bien desde el más chiquito al más grande. Ahora la pregunta sería, ¿has aceptado el sacrificio de Jesús como el único medio para llegar un día al cielo? Podrías decir que sí. La siguiente pregunta sería, ¿vives todos los días en agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por ti y por mí? ¿Lo vives? ¿Vives demostrándole a Dios que lo amas, guardando su palabra, sus mandamientos, o te avergüenzas? ¿Sabe que muchos jóvenes no avanzan? No le echan ganas, muchos de ellos. Una, porque no son de Dios. No han nacido de Dios. Esa es la primera causa. La otra, porque les da vergüenza. Que en la escuela les digan cristianos.
o sus amigos. Les voy a decir algo. Es fácil venir aquí. Es fácil. Es fácil decir yo soy cristiano, es fácil decir me voy al cielo, es fácil, todo eso es fácil porque son palabras. Ser del montón, ser un joven como cualquier joven, es lo más fácil que pueda haber. Un adulto aquí como cualquier adulto, un matrimonio como cualquier matrimonio, eso es sencillísimo. Ser del montón no es difícil, solo déjate llevar por la corriente del mundo. Pero les voy a decir, ser diferente es un reto. Y nos trae problemas. Y nos trae problemas. Jóvenes, para ser como otro joven, no hagas nada, nomás déjate llevar. Como dice Hebreos allá en Proverbios 1. Te van a invitar a hacer el mal. Te van a decir, vente, únete a nosotros, a nuestro grupo, y te van a arrastrar si te dejas. Ser del montón es fácil, por congraciarte con ellos. Ser diferente, eso es un reto. Decir no. ¿Quieres ser mi novia? No quiero. ¿Te gusta la chamaca? No le dices nada. Te invitan a mirar un mugrero ahí en el celular, una cosa que no. Te dicen, pero cualquiera lo oye, es la música de moda, ahorita está pegando. Ver desnudeces, hombres y mujeres con sus pelos parados, pintados y bailando y cantando, cuanto mugrero lo que ven los jóvenes. Tú también lo puedes estar viendo, y viniendo aquí, te puedes estar llenando de esa basura, en tu corazón, en tu mente. Ir a casa y les aseguro, hermanos, conocen más de artistas mundanos los hijos nuestros que de la Escritura. Nombres de artistas que Quiero ni por la mente, ¿verdad? yo se los digo, jóvenes, despierten, porque no es un juego lo que Jesús hizo por ustedes y por nosotros. Se entregó a sí mismo, se ofreció por nosotros. A ustedes, a todos se nos puede hacer fácil venir, disfrutar y decir, voy a ir a escuchar la palabra de Dios, pero a Jesús le costó la vida. Fue molido en la cruz. Les voy a leer un último pasaje para cerrar. Con este cerramos. Busca Isaías 53, yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. A veces no quise molestarles a ustedes. No puedo dejar este capítulo sin leerlo. Pongan mucha atención aquí en esto que voy a leer en esta versión. Palabra de Dios para todos, Isaías 53. Dice así: ¿quién realmente creyó lo que oímos? Ahí puede haber muchas dudas, muchos que dicen yo no creo. ¿Quién vio en ello el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, está hablando de Cristo, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad, como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente, como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Está hablando de los discípulos cuando arrestaron al Señor. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos. Y cargó con todos nuestros dolores. Está hablando no de dolores físicos, del pecado, hermanos. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él, en Cristo, todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron,
pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan un cordero al matadero. O como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y lo condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó? ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Fíjese bien, porque a él lo quitaron del mundo de los vivos. Está hablando de Cristo, todo esto. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos. Aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes y alargará su existencia. Y la voluntad del Señor prosperará a través de Él. Después de ese terrible sufrimiento, Él verá la luz. Está hablando de su resurrección. Se sentará satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo que siempre hace lo justo salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín de los poderosos. Porque él se entregó voluntariamente a la muerte, fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Está todo el sacrificio de Jesucristo. Miren, hermanos, si usted estudia los castigos romanos, ya para cerrar ahí, si usted estudia, hermanos, la muerte en la cruz, que algunos por ahí traen su crucecita en un brazoletito, en una cadenita, en su carro, lo ponen ahí, piensan que es un símbolo cristiano. La cruz era una arma que se usaba para matar a los peores delincuentes, y no lo inventaron los romanos, viene de los medos, de los persas y de unas naciones antiguas, más todavía que el imperio romano. En la cruz se castigaba, hermanos, se ponía a los peores criminales, a los más terribles de la sociedad. Por eso, hermanos, es tan increíble que cuando le pregunta Poncio Pilato al pueblo, le dice: ¿a quién quieren que les entregue? ¿A Jesús o a Barrabás? Un criminal de los peores que iba a ser condenado a muerte. Y los religiosos, los fariseos, incitaron al pueblo y gritaron: a Barrabás. Luego les dice: ¿y qué quieren que haga con Jesús el Nazareno, el rey de los judíos? Crucifiquen. Se cumplió Isaías 53. Fue tratado como un criminal. ¿Cuál fue el crimen de Cristo, hermanos? Ser diferente, hablar la verdad, decirle a los fariseos lo que ellos eran. Ese fue el precio que pagó. Dice la Escritura: castigo que merecíamos nosotros, y Él lo pagó. Ese castigo era terrible, hermanos. Cuando lo azotaron, hermanos, en la ley, si usted encuentra, ellos azotaban 40 menos 1. Pero los romanos no, hermanos. Los romanos se ensañaban. Si usted lee la historia, los látigos que usaban tenían unos ganchos de metal. Cuando daban, dice que daba la vuelta y acá por el estómago agarraban y rasgaban. Se salían a veces los intestinos, las partes íntimas del cuerpo. Jalaba los nervios, cortaba la carne, sacaba las venas. Se exponían los huesos del que era tratado de esa manera. Se le miraban los huesos literalmente. Al Señor no le rompieron ningún hueso porque estaba escrito que no se lo iban a romper. Cuando le rompieron las piernas a los otros, a Él no. Dijeron: está muerto. Le traspasaron su costado por el lado derecho. Si usted lee la historia, entró por acá, no entró por el lado del corazón. La punta de la lanza de los romanos más o menos era 11 inches a 12. Cuando se la metieron por aquí, hermanos, traspasó sus pulmones y su corazón. Por eso usted mira y lee que salió agua y sangre. Si usted investiga, esa muerte producía mucho líquido en los pulmones por el esfuerzo de no poder respirar.
cuando la traspasaron fueron sus pulmones y su corazón del Señor. ¿Y usted cree que él no sabía, hermanos, a lo que se exponía? Sí. Dice aquí, voluntariamente decidió hacerlo. Le voy a dar otro dato histórico. Cuando usted busca la palabra, ya ve que dice que cuando el Señor estaba muriendo tuvo sed y dio agua. Y uno de los soldados fue y mojó la esponja en agua y hiel, tenía vinagre y hiel. Cuando usted ve la palabra hiel ahí, yo pensaba que era la bilis, la hiel de uno, lo que uno tiene algo amargo. Si usted la busca en el griego, sí, era un líquido verdoso, era algo verde, que mezclaban con vinagres, vino agrio, ácido. Los soldados lo usaban en el sacrificio de las personas, cuando estaban sufriendo demasiado, les daban, era un tipo sedante. Era como anestesia para cuando estaban sufriendo, quitarles un poco el dolor. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor lo probó, qué hizo? ¿Se lo tomó? Lo rechazó. ¿Saben por qué, hermanos? Voluntariamente. Porque él tenía que sufrir todo lo que estaba escrito. Por eso él, cuando le dieron ese vinagre, con hielo rechazó. Si usted lo busca en la traducción original, sabe que aparece la palabra de la planta amapola. Ahí está, búsquela. Lo mezclaban el líquido de la amapola como algo que adormecía el cuerpo. Dice que cortaba la fiebre un poco de los heridos, porque algunos pasaban 3-4 días colgados en la cruz y no morían luego. Y para evitar tanto dolor y tanto sufrimiento, un poco de misericordia les daban eso. Pero el Señor voluntariamente lo rechazó. Ahora piensen un poquito. ¿Cómo valoramos nosotros eso? ¿Cómo valoramos el que Él se haya puesto voluntariamente ahí y que haya decidido todo lo que merecen ellos, yo me lo voy a llevar? Que caiga sobre mí. Para que ahora cualquiera lo rechace y no quiera nada con Cristo. El camino está abierto, jóvenes, adultos, está abierto para ir a Jesús y ir al Padre directamente. Por eso, hermanos, es una blasfemia y es una cosa tan terrible que hoy digan que por medio de otros medios se puede llegar al Padre y que Dios te va a bendecir por hacer esto y por hacer aquello. No, la bendición viene por Cristo solamente. Es el único que paga. Así que si usted no tenía todavía conocimiento lo que es la justicia de Dios, ahí la tiene estampada. Esa es la justicia de Dios. Él tuvo que ser sacrificado por nosotros, los sucios. Eso es lo que dice. Por nuestras llagas, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Porque nosotros estábamos enfermos desde la punta de la cabeza hasta los pies, podridos por el pecado. Y el Señor cargó todo ese peso en la cruz. Ahí quedó clavado, hermanos. Para que hoy para nosotros fuera gratis, por gracia. Pero acuérdense que para Cristo no fue por gracia, no fue gratis. Miren, léanse Isaías 53 otra vez. A ver si fue fácil para él. Fue muy duro. Así que, ¿qué nos queda decir, hermanos? ¿Qué podemos decir? Gracias por ese sacrificio. La verdad, gloria sea dada a su nombre, porque sin Él, usted no estuviera aquí y yo no estuviera aquí. No más. Es lo único que podemos hacer, hermanos, darle gracias a Dios y presentar, lo vamos a ver la semana que viene después de todo lo que hemos visto, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que el Señor espera. Nosotros nos complicamos la vida, hermanos, queriendo hacer tantas cosas para que Dios nos acepte, y Él nos acepta por Cristo. Lo único que nos pide es, todos los días vive para mí. ¿Ven? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por ese regalo tan hermoso que nos dio, la salvación.